¿Qué grupos tocan exponer hoy día? ¿El tema multiforme ya hablaron en la anterior clase o no? Sí, hablaron. Ya, entonces, a ver exactamente. Les había mencionado que para el grupo que va a exponer tiene lista la presentación, ¿no? ¿A quién? Espera, voy a abrir el cronograma ya. Ya, entonces, les había comentado que para entender el tema de las enfermedades ampollares es importante recordar algunos puntos. Por ejemplo, hay que recordar que toda ampolla puede estar localizada en la epidermis o puede estar localizada en la dermis. Pero en la dermis papilar, es decir, en la unión en que se une la dermis y la epidermis. En el caso de que la ampolla se encuentre en la epidermis, se llama ampolla intraepidérmica. Y en el caso en que la ampolla se ubique debajo de la epidermis, se llama ampolla subepidérmica. Es muy importante cuando ustedes examinen a un paciente y encuentren ampollas en el examen físico, hacer un análisis de la localización de la ampolla. Si esta está en la epidermis propiamente o está debajo de la epidermis. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es que deben recordar que dentro de la fisiopatogenia podemos tener ampollas de origen infeccioso, ampollas de origen inmune y también podemos tener ampollas de origen inflamatorio o traumático. Por ejemplo, muchos se habrán preguntado cómo es que se produce una ampolla en la quemadura. ¿Cuál es el fenómeno por el cual se produce esa lesión? ¿Qué tipo de ampolla es esta? Por ejemplo, en la quemadura, para poner, ¿no es cierto?, un ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan presente en el momento de examinar una ampolla, porque ahora específicamente sus compañeros van a hablar de lo que es la enfermedad ampollar autoinmune más frecuente, que es el pénfigo, ¿ya? Pero cuando ustedes vayan a examinar a un paciente y encuentren una ampolla, no necesariamente corresponderá a una ampolla de pénfigo, podría ser una ampolla o una vesícula de alguna otra enfermedad. Entonces, ahora en un esquema les voy a mostrar cómo es que se pueden formar las ampollas, ¿ya? A ver, voy a preguntar. A ver, José Manuel Hualpa. José Manuel Hualpa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué otra enfermedad conoce usted en la que se presenten ampollas dentro de sus manifestaciones clínicas? Ampollas, Mm, doctor, ¿me escucha? sí, le escucho. Eh, Bueno, vamos a preguntar a Estrella Viana. Doctor Sí. presente. ¿Qué enfermedad conoce usted en la que se encuentren
ampollas o vesículas en el momento de hacer examen físico? Vesículas tendríamos al herpes simple, doctor. Y en Muy ampollas bien, tendríamos a herpes, lo que es el muy bien. vértigo. Herpes, perfecto, herpes. El herpes es una enfermedad de tipo, ¿de qué tipo? ¿Es inflamatoria, autoinmune? ¿De Tipo qué 1, tipo es? doctor. Diga, Herpes estrella. tipo 1, doctor. No, no, digo, ¿qué tipo de inflamación? ¿Es inflamatoria, Doctor, ¿me escucha? infecciosa o inmune? Infecciosa, doctor. Muy bien, infecciosa. O sea, es una ampolla de tipo infecciosa, ¿no? A ver, Lucero Hank. Lucero Hank, no está presente, anote delegado. Sí, presente, A ver, doctor. ¿alguna enfermedad en la que usted examinando encuentre en vesículas o ampollas? Cualquier, Mm, cualquier enfermedad o cualquier situación en la que usted encuentre una ampolla en la piel. mm, una varicela, doctor. Varicela. ¿Qué tipo de enfermedad es la varicela? Doctor, la varicela es una enfermedad de tipo infeccioso. Muy bien, muy bien. Es una infección también, ¿no es cierto? Correcto. ¿Alguien puede dar a conocer alguna otra enfermedad que sepa produce ampolla o vesícula? A ver, Vera Luza, de ahí Vera Luza. Sí, doctor, una dermatitis por contacto. Perfecto. La dermatitis por contacto puede producir ampollas. Excelente. A ver, María Fernanda. Iba a decir lo mismo, doctor. Bueno, un eczema, aparte. Los eczemas pueden producir ampollas, efectivamente. Entonces, no se olviden, no necesariamente el pénfigo es la única enfermedad que produce ampollas. ¿Ya? El herpes produce ampollas también. O las dermatitis, o sea, una inflamación muy intensa puede producir también ampollas. ¿Cómo más o menos se produce eso? Vamos a ver en el esquema que voy a mostrar. ¿Ya? Y los que tienen que exponer que estén atentos ya para que encajen de una vez al finalizar mi presentación con su presentación. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces, como les mencionaba, cuando nosotros tenemos una ampolla o varias ampollas dentro del examen físico en un paciente, debemos considerar dos cosas. Que esta ampolla sea una ampolla intraepidérmica o esta ampolla sea una ampolla subepidérmica. No se olviden que en la epidermis, en las uniones intercelulares de los queratinocitos, existen una especie de ganchos proteicos que se llaman desmosomas. Estos desmosomas, que son proteínas de anclaje, hacen que una y otra célula no sean capaces de separarse. Justamente por eso son proteínas de anclaje, ¿cierto? Entonces, cuando hay una ampolla intraepidérmica, lo que usualmente ocurre es que estas proteínas no han sido capaces de sostener la unión entre una y otra célula. Entonces, al romperse esta unión, lo que ocurre es que se forma un espacio. Este espacio va a ser llenado por el suero de la vascularización que se encuentra en la dermis y se forma lo que conocemos como una ampolla. Así más o menos es como se ve una ampolla intraepidérmica. ¿Y cómo es que se forma una ampolla subepidérmica? No se olviden también que la epidermis se ancla a la dermis mediante unos ganchos, unas
uniones proteicas, que generalmente son proteínas que forman un tipo de colágeno especial y unas estructuras llamadas hemidesmosomas también. Todo esto está formado por lo que se conoce como la membrana basal, ¿ya? Además, recuerden que una ampolla puede ser de origen infeccioso, de origen inmune o también puede ser de tipo inflamatorio. ¿Ok? Entonces, las ampollas del pénfigo no son las únicas que vamos a encontrar. También tenemos vesículas en el caso, por ejemplo, de infecciones. Esta vamos a hacer primero. Miren, este es un claro ejemplo esquematizado de cómo es que se pueden formar ampollas, ¿ya? Les había mencionado que uno y otro queratinocito se unen mediante ganchos, que se llaman desmosomas. Allí los estoy graficando, ¿ok? Estos ganchos pueden romperse por distintos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el virus del herpes ingresa a la célula queratinocítica? Vamos a graficar acá. Digamos que el herpes es de color verde, ¿ok? Ahí está. Se metió dentro de la célula. Lógicamente, no solamente en una célula, sino en varias células. No se olviden que los virus suelen entrar a la célula, aprovechar el material genético y producir su replicación. Entonces, imagínense que los puntos verdes que estoy graficando en estas células que están esquematizadas aquí son virus de herpes. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una infección de este tipo? Ocurre un proceso inflamatorio intenso, ¿no es cierto? Una inflamación bárbara en la que nuestro sistema inmunológico lo que hace es generar producción de interleuquinas y a su vez estas estimulan la llegada de diversas células inflamatorias. Por ejemplo, linfocitos, mastocitos, eosinófilos, macrófagos, histiocitos, dependiendo, en este caso, del tipo de infección que tengamos enfrente. Si es un virus, vamos a tener muchos linfocitos, vamos a tener muchos mastocitos y probablemente uno que otro eosinófilo. Entonces, hay un fenómeno inflamatorio intenso a este nivel. Hay edema. Ojo, la inflamación, lógicamente, produce edema, hinchazón. La propia célula se empieza a hinchar, se edematiza. Eso se llama balonización. Además, todo el edema que está llegando desde la parte inferior, que es la dermis, está haciendo que estos espacios que tenemos entre célula y célula se llenen de líquido y hay un momento en que esa cantidad de líquido es tan grande que se van a empezar a separar estos puentes intercelulares, finalmente se romperán y generarán, al romperse estos puentes intercelulares, espacios. Estos espacios se llenan de todo este suero, todo este producto inflamatorio y clínicamente es lo que ustedes van a ver como una vesícula o una ampolla. ¿Se entiende más o menos? Sí, doctor. Perfecto. Eso es, por ejemplo, en el virus de herpes. ¿Ok? Así es como se produce una ampolla en el herpes. Hay balonización, hay una inflamación intensa dentro y fuera de la célula, se rompen los puentes intercelulares y al romperse los puentes intercelulares se generan espacios en la epidermis que se llenan de digamos, esta degradación inflamatoria y se ve la vesícula. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes han visto alguna vez una picadura de insecto? Jóvenes.
Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Una picadura de insecto, ¿no es cierto? ¿Quién no le ha picado un mosquito? Ustedes ven que cuando un mosquito les pica, inmediatamente se produce una roncha, ¿no es cierto? Una lesión elevada, una ronchita roja que produce intenso prurito. Y muchas veces en el centro de esta roncha puede presentarse como una pequeña ampollita, como una bolita de agua, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo es que se ha formado esa pequeña ampolla de agua? Ocurre lo siguiente. Imaginen que el aguijón del insecto, o sea cual fuere, el que ha producido la picadura, es esto, esta de aquí, esta placa negra. Imaginen, deja su contenido salival aquí. Es un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Lógicamente, este cuerpo extraño va a producir una reacción inflamatoria intensa porque se comporta, nuevamente les repito, como un cuerpo extraño. Entonces, inmediatamente estimulación de factores inflamatorios. Inmediatamente eosinófilos, sobre todo en las picaduras. Linfocitos también, mastocitos también, intentando apagar y contener esta agresión, esta noxa. Entonces, inclusive van a migrar eosinófilos que nunca deberíamos encontrar en la epidermis, van a migrar hacia esta área. Lógicamente, esta respuesta inflamatoria tan intensa va a producir también edema. Se van a llenar los espacios intercelulares con abundante sustancia inflamatoria, ¿no? Entonces, de igual forma, va a haber una ruptura de los puentes intercelulares y esa ruptura de los puentes intercelulares generará espacios que finalmente van a llenarse de un contenido seroso que clínicamente se traduce como una roncha y que en el centro va a tener una vesícula. Esta, por ejemplo, es una ampolla de origen inflamatorio, una inflamación intensa por una picadura. ¿Ok? Pero, ¿dónde se está generando esta ampolla? En la capa epidérmica. En la capa epidérmica. Entonces, hemos visto cómo se forma una ampolla de origen inflamatoria, hemos visto cómo se forma una ampolla de origen infecciosa, y ahora vamos a ver cómo se forma una ampolla de origen autoinmune. En este caso, estamos hablando solo de ampollas intraepidérmicas. ¿Cómo se forma una ampolla de origen autoinmune, doctor? Nuevamente, esquematizamos las uniones intercelulares. Miren, esquematizamos las uniones intercelulares, una célula tras otra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Como en el pénfigo. Estas uniones intercelulares son proteínas, ¿ya? Tienen nombres. Ahí está la desmogleína 1, la desmogleína 3, están las plaquinas, las levoplaquinas. Podemos mencionar siquiera unas 7 proteínas que están en todo este puente intercelular. ¿Qué ocurre en las enfermedades autoinmunes, como es el caso del pénfigo? Por una razón desconocida, el cuerpo comienza a producir anticuerpos frente a estas proteínas. Por ejemplo, en el caso del pénfigo, produce anticuerpos contra la desmogleína. Entonces, como ataca a esta proteína se degrada, no solamente esa, lógicamente, todas las puentes intercelulares que contienen desmogleína se van a destruir por un fenómeno autoinmune. No se sabe la razón por la que ese fenómeno autoinmune se desencadena. Se rompen los puentes intercelulares y, lógicamente, ese espacio que han dejado
la ruptura de los puentes intercelulares generará una ampolla intraepidérmica. ¿Ok? Ese es como se produce una ampolla autoinmune intraepidérmica. Les había hablado también de las ampollas subepidérmicas, ¿no? Vamos por aquí. Esta es la epidermis. Estoy graficando la membrana basal. No confundan membrana basal con capa basal epidérmica. La capa basal epidérmica está formada por células basales. En cambio, la membrana basal es todo un complejo proteico que permite que la epidermis, que está aquí arriba, no se separe de la dermis, que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, toda esta membrana basal tiene proteínas de anclaje. Especialmente están allí proteínas de alto y bajo peso molecular, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una quemadura? En una quemadura el calor es tan intenso que estas proteínas se han degradado, se han roto. Entonces, lógicamente, al quemarse estas proteínas, ya se perderá ese anclaje entre la epidermis y la dermis, y este espacio, aquí estamos, aquí. Miren aquí el esquema. En una quemadura, por ejemplo, por el calor, por un medio físico en este caso, se rompen las proteínas y se genera el espacio con contenido seroso o puede ser con contenido sanguinolento también, entendiendo que en la epidermis sí tenemos vasculatura. Es, por ejemplo, una ampolla subepidérmica inflamatoria, por inflamación. Muy bien. Puede haber ampollas traumáticas inflamatorias también. ¿Alguna vez ustedes han caminado por largo tiempo y han encontrado que en sus pies se presentaban ampollas? ¿Cómo es que se han producido esas ampollas? Justamente por fricción y por calor permanente. Se rompen las proteínas a este nivel y se genera un espacio en el que se va a drenar todo el contenido seroso que llega a la dermis. ¿Okay? Esa es, por ejemplo, una ampolla subepidérmica de tipo inflamatorio. Hay también ampollas subepidérmicas de tipo autoinmune. De la misma forma en que se pueden producir autoanticuerpos contra proteínas de las membranas de células queratinocíticas, se pueden producir también autoanticuerpos contra proteínas de la unión epidérmico-dérmica. Entonces, hay destrucción de estos ganchos y finalmente hay una separación de la epidermis y la dermis y esta se va a llenar de un contenido sanguinolento o seroso, dependiendo de la extensión de la ampolla. Entonces, es así como se forman, jóvenes, las ampollas. ¿Ya? Entonces, ahora sus compañeros van a hablar específicamente de una enfermedad autoinmune, que viene a ser el pénfigo, ¿ok? Y el penfigoide, lógicamente. Entonces, ahí les van a explicar la localización, los autoanticuerpos que se generan en estas enfermedades y la forma clínica de presentación. Muy bien, entonces con esa introducción ustedes tienen que comenzar a ver la exposición. Ya. Ya, entonces, ¿quién va a empezar? Ya, psoriasis, pero ¿y cómo vamos a hacer lo de pénfigo ahorita? Entonces tendríamos que hacer un examen, un pequeño examen. Ya, entonces luego de en psoriasis nos quedamos, entonces ya vamos a hacer un repaso entonces fácil de lo que es pénfigo, ¿ya? A ver, vamos a hacer preguntas al azar, empezando de epidemiología y terminando en el tratamiento.
Por ejemplo, Nilopaucar, a ver, Nilopaucar, Sí, doctor, presente. ya, Nilopaucar. Entonces, eh, ya he mencionado que el pénfigo es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Sí, doctor. Autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que el cuerpo, por una razón desconocida, comienza a atacar a las uniones intercelulares, ¿no es cierto? Paucar. Sí, sí, doctor. ¿Cómo se llaman estas uniones intercelulares? Uniones intercelulares, doctor. Sí, ¿cuál es el nombre técnico? No le entiendo, doctor. No, ¿Cómo se llaman las uniones intercelulares? ¿Tienen un nombre? Ahora vamos a preguntar a Elida Gutiérrez. doctor, los desmosomas. Sí, sí, Sí. presente, doctor. Rosa Gutiérrez, le estoy preguntando a tu compañero cuál es el nombre de las uniones intercelulares de los queratinocitos. Los desmosomas, doctor. Desmosomas, muy bien. A ver, Jordan Paul. Presente, doctor. A ver, dime qué estructuras proteicas pueden formar a los desmosomas. A ver, los que te acuerdas. ¿Qué proteínas pueden formar a los desmosomas? Las, la desmodeína 1 y 3, doctor. Desmoglina 1 y 3, muy bien. ¿Alguien puede manifestar alguna otra proteína más que forme esta unión? A ver, Alberto, Carlos Alberto. Las plaquinas, doctor. Muy bien, plaquinas. ¿Qué otra? A ver, ¿alguien? Camacho. Ya me dijo, ¿no? Wilmore, a ver, Wilmore. Las placofilinas, doctor. Placofilinas, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Raimi, a ver. La levoplaquina, doctor. Levoplaquina, muy bien, que es una isoforma de las plaquinas. Claudio. Las desmoplaquinas, doctor. Muy bien, igual forma, son formas que tienen localizaciones diferentes de una proteína, porque una que está en el lado derecho y en el otro en el lado izquierdo, pero al final estas le dan esa consistencia a las uniones intercelulares, ¿no es cierto? Específicamente en el pénfigo tenemos una reacción de autoanticuerpos frente a desmogleína 1 y desmogleína 3, ¿no es cierto? ¿Es muy frecuente esta enfermedad, el pénfigo? ¿Es frecuente? A ver, Renzo Adolfo. ¿Qué tan frecuente es el pénfigo? Doctor, presente. Sí. ¿Es muy frecuente? No, doctor, es una enfermedad rara. Es enfermedad rara, eso tengan presente. ¿Será tan frecuente como ver herpes, por ejemplo? No, doctor, no es tan frecuente. No. Entonces, cuando ustedes van a examinar a un paciente y encuentran ampollas, lo primero que van a pensar no es en un pénfigo. Lo primero que van a pensar siempre es en una enfermedad infecciosa. Y lógicamente tratarán bajo su suposición. Si este paciente no ha respondido a tratamiento, podrán plantear ya este tipo de diagnóstico. Eso siempre tengan presente. No es una enfermedad frecuente, no es algo muy usual, pero deben saber reconocer porque tiene características especiales. ¿Ok? Entonces, a ver, Alejandra, Presente, doctor. Presente. ¿Del ya, Castillo? Alejandra Daniela, ¿no? ¿Qué tipo de pénfigos conoce usted? A ver, ahí habrá repasado en el repaso que ha hecho, se ha hecho mención a la clasificación del pénfigo, ¿recuerda? Doctor, el pénfigo crónico queda benigno familiar. A ver. ¿Alguien puede Doctor, darnos doctor, a conocer? también el vulgar, el pénfigo vulgar, el paraneoplásico, el ampolloso, el El pénfigo es eritematoso. ampolloso siempre, no se olvide, siempre. Entonces, a ver, alguien que me tenga más claro esto. Frine, a ver. Ya, doctor, vamos a tener dos clasificaciones grandes, bueno, tres, el pénfigo vulgar, el foliáceo y el pénfigo paraneoplásico.
Dentro del foliáceo vamos a tener dos, que va a ser el foliáceo en su forma localizada y el pérfido foliáceo en su forma endémica. Excelente. Muy bien. Ya me has dado una idea, ya has dado una idea de lo que es la clasificación. ¿Alguien? A ver, María Pérfido de- Fernanda. Sí, doctor. Bueno, agregar a lo que dijo Frine, de que aparte de eso del pénfigo violáceo, en el pénfigo vulgar también hay localizado y también hay generalizado. También tenemos el pénfigo vulgar farmacoinducido. Luego tenemos, bueno, esos son los dos grandes grupos. Luego hay otros más que son más raros, que son el paraneoplásico y el pénfigo por IgA. Muy bien, ya estamos avanzando ya allí. Entonces, un resumen. A ver, ¿quién me puede hacer un resumen? Un resumen, ¿dónde estamos? A ver, es que en mi pantalla ya no, ya. Alguien que levante la mano, a ver, Adaí. Ahí has hablado de ahí. ¿Alguien? Un resumen que me haga. Eduardo, Bien, doctor, ¿me escucha? te escucho bien. Bueno, haciendo un resumen, son 4 grupos los grandes. Excelente. Un pénfigo vulgar, el foliáceo y el paraneoplásico y pues IgA. Dentro del vulgar podemos encontrar el vulgar, que es localizado y generalizado. También el pénfigo vegetante, doctor, que ese sí es localizado. Y hay uno que es farmacoinducido. Dentro de la otra categoría, que es pénfigo foliáceo, hay uno también generalizado. Uno que es el pénfigo eritematoso, doctor, que ese sí es localizado. Y Ya. también puede haber otro que sea inducido por fármacos. El paraneoplásico es obviamente vinculado a neoplasias malignas y el del IgA, pues una dermatosis, doctor. Muy bien, es una dermatosis del IgA más rara, es más complejo en el caso de la dermatosis IgA. Lo más frecuente en la clasificación que tienen que recordar son dos cosas. Una es que el pénfigo puede ser el pénfigo vulgar o el pénfigo foliáceo. Esos son los dos grupos mayores, ¿ok? Son los dos grupos mayores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo? ¿Alguien me podría decir? A ver, Friné. El vulgar, doctor, de acuerdo a donde se presenta, suele darse en pliegues y cuero cabelludo y en mucosa oral, que es muy típico de este vulgar, mientras que el foliáceo se da en zonas seborreicas como cara y espalda. Luego, otra diferencia importante es que el vulgar se va a dar en la parte superior, va a ser suprabasal y el foliáceo va a ser subcorneal. Esa es la Es- importancia, eso es lo más importante. Miren, aquí les voy a mostrar la imagen. Esquemáticamente es esto. Esquemáticamente es esto. Pénfigo foliáceo subcorneal. Pénfigo foliáceo es subcorneal, o sea, debajo de la capa córnea. Lógicamente, los autoanticuerpos van contra las uniones en esta área. Y el pénfigo vulgar se presenta en las ampollas que están por encima de la capa basal, porque miren, todo esto, miren, aquí, toda esta área es la membrana basal que tiene lámina lúcida, tiene lámina densa y tiene sublámina densa. Entonces, en el pénfigo vulgar, la ampolla está suprabasal, ¿ok? O también puede ser intraepidérmica, propiamente dicha, pero es siempre encima de la capa basal. Y la otra forma de pénfigo es la del pénfigo foliáceo, que es subcorneal. Pénfigo foliáceo siempre es subcorneal. Y el pénfigo vulgar puede ser suprabasal típicamente o intraepidérmica propiamente. ¿De acuerdo? Esa es entonces la diferencia entre pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado de proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué autoanticuerpo es más frecuente en el pénfigo foliáceo? A ver, vamos a preguntar, esperen. ¿Dónde estamos? A ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Quién ha levantado la mano? Raimi, a ver. Sería la desmogleína 1.
Desmogleína 1 es más frecuente en pénfigo foliáceo. ¿Ok? Y en pénfigo vulgar, Desmogleína 3, doctor. desmogleína 3, muy bien, desmogleína 3. Entonces, lógicamente, bajo esta premisa, debemos entender que en la capa subcorneal es más frecuente encontrar desmogleína 1, ¿no es cierto? Y en las uniones intercelulares suprabasales, o sea, en la capa basal y en la capa espinosa, vamos a encontrar más frecuentemente desmogleína 3. Entonces, el pénfigo vulgar más frecuentemente está relacionado contra qué desmogleína. A ver. 1 y 3. 1 y 3, pero más frecuentemente es 3. No se olviden, 3. Ya. ¿Y qué pasa en el pénfigo paraneoplásico? ¿Qué pasa en el pénfigo paraneoplásico? ¿Cuál es la característica? A ver, participen otros. A ver, vamos a Es presencia de erosiones. Vamos a preguntar aquí, a ver, a Milagros Laurel Pedraza. Milagros Laurel, ¿está presente? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Cuáles son las dianas, el target en el caso del pénfigo paraneoplásico? Habíamos visto que en el pénfigo foliáceo el autoanticuerpo va contra la desmogleína 1. Y en el pénfigo vulgar hemos visto que mayormente el autoanticuerpo va contra la desmogleína 3, que son proteínas de las uniones intercelulares. ¿Qué pasa en el pénfigo paraneoplásico? Se asocia más al linfoma no Hodgkin, doctor. Sí, Y sí, también entonces, va a afectar más ciertamente, pero ¿qué tipo de autoanticuerpos hay? ¿Contra qué proteínas? plaquinas, Ya, ¿y qué otras más? las Ya, Milagros, está bien, las plaquinas, está bien. En y el las paraneoplásico, desmoplaquinas también, doctor, son ambas. en el paraneoplásico el fenómeno autoinmune es más descontrolado. Entonces va contra desmogleína 1, va contra desmogleína 3, va contra las desmoplaquinas. ¿Entienden? Por consiguiente, es más severo. ¿Ok? Entonces, para finalizar, en el pénfigo IgA, ¿cuál es la característica? ¿Por qué hacemos mención especialmente a la inmunoglobulina A? ¿Por qué? En contraposición al pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo y pénfigo paraneoplásico, ¿por qué hacemos especial mención a la inmunoglobulina A en el caso del pénfigo IgA? Se los digo de una vez. Porque en el pénfigo foliáceo, en el pénfigo vulgar y en el pénfigo paraneoplásico, la inmunoglobulina predominante es la inmunoglobulina ¿de qué tipo? G, doctor. G. G, ¿entiendes? Va inmunoglobulina G. Entonces, eso es más o menos en cuanto a la fisiopatogenia. En la clínica, habiendo entendido que los más frecuentes son el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar, estos dos tienen diferencias, ¿ya? El pénfigo foliáceo usualmente no presenta ampollas. Me dicen, doctor, ¿cómo estamos tratando una enfermedad ampollar? Y usted me dice ahora que no presenta ampollas, ¿no? ¿En qué estamos? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque cuando se produce una ampolla debajo de la capa córnea, esta ampolla tiene un techo muy frágil, ¿no? Es una estructura muy, muy delgadita la que está encima. Entonces, si bien es cierto, se forma una ampolla, se forma un espacio debajo de la capa córnea, pero este techo inmediatamente se rompe y no vamos a tener la oportunidad de ver la ampolla propiamente, sino lo que usualmente vemos es una pequeña zona con secreción, parecido al impétigo. No sé si me dejo entender. Miren, acá vamos a poner el esquema. Este esquema es muy, muy ilustrativo. ¿Ya? Miren. Si la ampolla se encuentra en este área, miren, si la ampolla se encuentra en este área, ahora vamos a compartir, ¿ya?
Ya, si la ampolla se encuentra en esta área, miren aquí el esquema. Aquí tenemos la ampolla, el espacio. Aquí. Si la ampolla está aquí, ¿qué tan grueso es el techo? Aquí está el techo. Estas células córneas son el techo de esta ampollita. Recontra frágil. Entonces, rápidamente se desprende este techo y queda solamente una secreción media amarillenta, cerosa. Si la ampolla se encuentra a este nivel intraepidérmico, ¿qué tan grueso es el techo? Mayor, ¿sí o no? Entonces la ampolla ya no se desprende tanto. De igual forma, la ampolla suprabasal, mayor todavía es el techo, mucho más grueso, entonces la ampolla será más difícil de romper. Entonces, en el pénfico foliáceo vamos a encontrar placas eritematosas y escamativas con secreción. Y en el pénfico vulgar vamos a encontrar ampollas un poquito más duras, más tensas, pero con contenido ceroso, no se olviden, porque en esta área no hay sangre, en la epidermis no encontramos sangre, son ampollas cerosas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el pénfico foliáceo y el pénfico vulgar. Además, muy importante, en la mucosa oral, ¿tenemos capa córnea, sí o no? No, doctor. No hay. Por consiguiente, ¿el pénfico foliáceo tendrá ampollas en la boca? No, doctor. Porque es subcorneal, y si no hay capa córnea, no hay pues ampollas. En cambio, en el pénfico vulgar, sí vamos a encontrar ampollas. En la mucosa oral. Esa es otra diferencia importante, en la mucosa oral. ¿Ya? Además, en el pénfico foliáceo vamos a encontrar mayor cantidad de esta escamación y eritema en zonas donde hay mucha secreción seborreica. No se sabe por qué razón tiene esta predilección. En la piel cabelluda, en el rostro, también podemos encontrar en el tórax anterior y tórax posterior. ¿De acuerdo? En el caso del pénfigo vulgar puede ser más generalizado. Y ni qué decir en el pénfigo paraneoplásico. Son ampollas muy extensas. El paciente puede presentarse como un gran quemado. Muy bien. Entonces, la clínica es esa. Pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo. ¿Ya? Y la parte del tratamiento lo voy a dejar para que lo vean ustedes porque estamos sin tiempo ya. Muy bien, entonces pasamos, van a leer ustedes, hagan un repaso en base a lo que hemos leído ahora, los que no han estudiado, los que no han tenido tiempo para estudiar, den un repaso en base a lo que hemos hablado ahora para que se les quede fijo el concepto. ¿Ok? Y entonces, Paola, el grupo que expone psoriasis, a ver, que nos haga una presentación. Ya. Doctor, buenos días, compañeros. No, buenas tardes, doctor. Ya le presento las diapositivas. A ver. Ya, ¿me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, se ve. Ya. Bueno, siguiendo con los temas, la exposición, ahora vamos a presentar lo que es psoriasis, líquen plano y piteriasis rosada. Bueno, vamos a definir como psoriasis
a una enfermedad inflamatoria no contagiosa de afección predominantemente cutánea y mayormente es sistémica en ocasiones. Esta va a tener un curso crónico y fluctuante y va a tener bastantes exacerbaciones. Y ya, bueno, como ya mencionamos, va a ser una enfermedad crónica de la piel. Esta puede ser sistémica o local también. Bueno, acá como adelantando el tema, haciendo una manera de resumen, vamos a determinar que la psoriasis se va a presentar de distintas formas y características a lo largo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos al tipo de psoriasis más común, el cual es la psoriasis vulgar o psoriasis en placa crónica. Es el tipo más común de psoriasis que vamos a tener. Esta está determinada por lo que es bordes delimitados eritematosos, por lo general a lo largo del cuello, y van a presentar un fenómeno de Auspich, el cual se va a presentar después, el cual consiste en descamar una parte de lo que es un sangrado puntiforme por debajo de la lesión. Vamos a tener también lo que es en esta parte de la rodilla, lo que es la psoriasis pustulosa, lo que es la psoriasis eritodérmica, que está acá en el medio, que es extensa y es a lo largo de todo el cuerpo. Esta es la psoriasis pustulosa, como su nombre lo dice, va a ser lo que es acúmulos de pus a lo largo del cuerpo. Y esta es la psoriasis en gotas, que es característica a numerosas pápulas eritematosas descamativas. Esta manera de resumen. Bueno, la epidemiología. Vamos a ver que la prevalencia la prevalencia global va a ser entre 0.5 y el 14,4% en adultos. Y en niños, en el 0 al 1.4% en niños. Bueno, en esta va a ser tanto en niños como adultos. No va a tener predilección por el sexo, va a ser igual en hombres como en mujeres. Y la incidencia respecto a la enfermedad da mayormente a personas de 30 años a 55 años. Y bueno, hablando de los factores de riesgo, vamos a ver que la predisposición genética va a ser en pacientes, en el 40% de pacientes que cursen con psoriasis van a tener familiares que han tenido la enfermedad. Va a haber mayor concordancia en gemelos monocigotos. Es importante también lo que son los factores ambientales como el frío, escasez de luz solar. ¿Esto por qué? Porque esta enfermedad, la psoriasis, va a estar muy ligada a lo que es el déficit de lo que es la vitamina D. Y se recomienda, ¿no?, en tratar de evitar estos tipos de problemas como la escasez de luz solar. También factores de comportamiento, está ligada al estrés, aunque no hay muchos estudios sobre esto. La obesidad, traumatismo, alcohol y tabaco. También muy importante tener en cuenta lo que son las infecciones estreptocócicas, el virus del VIH, etc. El uso de medicamentos también, que ahorita va a ser explicado. Bueno, y acá también tenemos que tener en cuenta lo que es la predisposición genética, lo que es el complejo de principal histocompatibilidad, ya que en esta parte del locus, en el gen P6P21, se va a encontrar el locus de la psoriasis, así como también el antígeno humano leucocitario y distintos fenotipos severos como tempranos. Este HLA, antígeno leucocitario humano, CB6, se va a encontrar en lo que es en la gutata, en la psoriasis gutata. Bueno, acá vamos a poner... Bueno, y acá es importante tener en cuenta estos fármacos que van a estar en relación con el desarrollo de la psoriasis. Vamos a tener medicamentos que en forma común van a estar ligados, como son las drogas psicoactivas, como es el litio, antihipertensivo, los betabloqueantes, antimaláricos y antiinflamatorios no esteroideos van a estar ligados de forma común con el desarrollo de la psoriasis. Así como poco comunes, vamos a tener lo que son factores el factor de necrosis tumoral, como inflimibab, el adamibubab, el etanercept, el certolizumab, y etcétera. Y así como algunos antifúngicos, como es la terbinafina. Los fármacos raros van a ser algunos antihipertensivos que son la clonidina, digoxina, amiodarona, etcétera, ¿no? Esto como para tenerlo en cuenta para buscar determinantes que causen con la psoriasis, como que son los medicamentos. Bueno, y hablando de la fisiopatología, vamos a tener en cuenta que los factores que van a predisponer al desarrollo de la psoriasis, como
Como ya mencionamos, puede ser el estrés, puede ser factores genéticos, puede ser el consumo de algunas drogas que están ligados al desarrollo de la enfermedad. Antes se consideraba que la psoriasis era una enfermedad hiperproliferativa. Ahora se conoce que la psoriasis es una enfermedad inmunomediada por distintos componentes de inmunidad, tanto inmediata como adaptativa, ¿no? Bueno, es una adicción muy importante la interleuquina 23, la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral. Entonces, una vez que ya tengamos el estímulo de daño, ya sea un factor de riesgo, como el estrés, consumo de drogas, vamos a ver que se van a activar lo que son las células de la inmunidad, ¿no? Como en este caso, ya tenemos el estímulo y acá va a causar lo que es el estrés celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células, como son las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, van a ir a lo que son el ganglio más cercano y van a activar lo que son los linfocitos TH1, TH17, favoreciendo lo que es la producción de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias lo que van a hacer es, como se van a ir como la capa basal, van a causar lo que es un fenómeno de hiperproliferación, ya sea de células queratinocíticas. Acá es muy importante que el cuerpo humano va a presentar autoantígenos, y esta presentación de autoantígenos va a producir lo que es la hiperproliferación de lo que es los queratinocitos y así formándose lo que es la psoriasis. Bueno, ya cada manera de resumen, ¿no? Vemos lo que es la piel normal y la piel psoriásica. Como acá lo que se va a observar en la piel psoriásica, se va a observar fenómenos de escamación. Lo que se va a observar en la piel va a ser un aumento de números celulares de los queratinocitos, aumento de células dendríticas, células de la inmunidad que van a favorecer lo que es una producción de citoquinas, y así la hiperproliferación de células epidérmicas, ¿no? También algo importante que en los pacientes con psoriasis vamos a ver que el tiempo de ciclo celular va a ser demasiado corto, entendiendo así que lo normal que va a durar el ciclo celular de la piel va a ser de 311 horas y en un paciente con psoriasis va a ser de 36 horas. También algo diferente acá es que va a disminuir el tiempo de renovación del epidermis. Va a ser muy corto, lo que en un paciente psoriático que tiene psoriasis va a ser de 4 días, en cambio en un paciente con piel normal va a ser en 27 días. Y ya, bueno, eso sería lo que es fisiopatología. Y bueno, en el estudio histopatológico lo que se va a encontrar van a ser hiperplasia epidérmica de grado regular uniforme, como se observa acá en la figura, va a haber una hiperplasia de las células, de los queratinocitos, paraqueratosis, retención de núcleos en el estado córneo, se va a observar lo que son los neutrófilos en el estado córneo y de epidermis, puede haber microabscesos en el estado córneo también. También se va a observar una capa de células granulares en la epidermis adelgazada o ausente. Vamos a observar también lo que es el adelgazamiento de las placas dérmicas suprapapilares, es de la parte de la dermis. También vamos a observar lo que es algo importante, ¿no? La circulación. Los capilares papilares dérmicos van a ser tortuosos y muy dilatados. Eso en cuanto a la histopatología. Bueno, y el siguiente tema sería manifestaciones clínicas. Vamos a ver que la psoriasis va a tener subtipos clínicos. Estos son los 4 más comunes. Los principales subtipos incluyen lo que es la psoriasis crónica en placas o psoriasis vulgar, psoriasis en gotas, psoriasis pustulosa y psoriasis eritrodérmica. Bueno, mencionando cada uno, lo que vamos a observar en lo que es la psoriasis crónica en placas, que va a ser la más común, va a ser la forma clásica más frecuente. Se va a observar como en el cuero cabellino y zonas de extensión de codos, rodillas y espalda. Placas eritematosas. Las placas van a ser eritematosas, simétricas, de 1 a 10 centímetros de diámetro y los bordes van a ser bien definidos y cubiertos de gruesa escama perlada. La característica va a ser asintomática, aunque pueda haber prurito, en lo que es la psoriasis crónica en placas. Ahora, en la psoriasis en gotas, vamos a ver, como ya fue mencionado también, van a ser pequeñas pápulas de color salmón. Estas pápulas van a ser descamativas y van a variar, ¿no? Van a ser de 1 a 10 milímetros de diámetros y va a haber descamación.
Es frecuente en niños y adultos, y como acá se observa, ¿no? Va a predominar lo que es en áreas, en esta parte de la espalda. Esta va a ser de buen pronóstico, y va a estar relacionado con infecciones como estreptocócicas. Ya, bueno, ahora mencionando a lo que es la psoriasis pustulosa, como su nombre lo dice, va a ser cúmulos de pus a lo largo de la epidermis. Va a ser de forma grave, va a presentar un extenso eritema, las pústulas van a ser estériles en plantas o en palmas, va a haber lo que es la descamación, y va acompañado de un fenómeno de von-Subuch por todo el cuerpo. Es una posible fiebre, mal estado general, diarrea, leucocitosis e hipocalcemia asociadas. Bueno, esto es lo que es la psoriasis pustulosa, y ahora vamos a ver lo que es la psoriasis eritrodérmica. Esta va a ser poco frecuente, se va a caracterizar por que va a ir desde la cabeza hasta los dedos del pie, eritema generalizado y descamativo, como acá se observa en la figura, ¿no? Va a haber un eritema generalizado y descamativo a lo largo de todo el cuerpo. Va a estar ligada a lo que es infecciones, hipodermia y deshidratación local. Bueno, y hablando de ya mencionando los 4 tipos, tenemos que tener en cuenta las comorbilidades. Esta enfermedad va a estar muy ligada a lo que es la artritis psoriásica. Bueno, ¿qué es esto? Es una espondiloartropatía seronegativa, ligado al antígeno leucocitario humano. Se presenta en lo que es la cuarta y quinta década de la vida, y se va a presentar muy importante en lo que es el 15 a 30% de los pacientes con psoriasis. Su forma de presentación clínica va a ser un 50 o 70% va a ser oligoarticular simétrica en manos y pies. El 10% va a ser una artritis distal, 40% poliartritis simétrica, el menos 2% va a ser artritis mutilante, y el 5 a 20% a una espondiloartropatía. Y bueno, para determinar la artropatía psoriásica tenemos que hacer lo que es los criterios Caspar, para que nos ayude, ¿no?, el diagnóstico clínico. Esto vamos a determinar por los criterios de Caspar una artritis inflamatoria de mayor a 3 puntos. Acá tenemos, ¿no?, lo que son los ítems a preguntar, como es una psoriasis actual, historia personal de psoriasis, y esto, ¿no?, para determinar lo que es la comorbilidad, y la más común es la artritis psoriásica. También tenemos, ¿no?, lo que es la afección ocular. Acá observamos un paciente varón con blefaritis, muy ligado a lo que es la psoriasis. Otras patologías que están ligadas va a ser la patología cardiovascular, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad del intestino irritable, infecciones, enfermedades autoinmunes. Y algo muy importante antes de pasar al diagnóstico, tenemos que saber lo que es algunos fenómenos y signos, lo que va a ser propio de la psoriasis. El fenómeno de Quidvener va a ser el desarrollo de la psoriasis en lo que es un área afectada por una enfermedad previa. Y el signo de Auspich es lo que les mencioné, es cuando sacamos una capa de piel descamativa, vamos a observar lo que es el punteado sanguinolento, ¿no?, como se observa aquí en la figura. Esto es patognomónico de la psoriasis. Y el diagnóstico, es importante hacer una buena evaluación clínica, una historia clínica completa y más exploración física. Ya mencionamos de evaluar lo que es el fenómeno de Koepner por traumatismo, presión. Examinar áreas de extensión, sacro, cuero cabelludo, uñas, ombligos, pliegues. La distribución hay que tener en cuenta que va a ser simétrica. La lesión elemental va a ser las placas mayores a 1 centímetro. Esta va a ser eritematosa, bien definidas y cubierta por escama gruesa y nacarada. Bueno, y el tratamiento. Antes de lo que es usar fármacos o terapia tópica, lo que tenemos que tener en cuenta es la prevención. Es muy importante tener una dieta variada, evitar el estrés, evitar la ingesta de alcohol, baño, ducha diario, exponer la piel a luz solar importante, y ver lo que es si el paciente está expuesto a infecciones recurrentes, utilizar determinados antibióticos, lectura de artículos nutricionales, y bueno, esto en cuanto a la prevención. Bueno, y hablando del tratamiento tópico, vamos a tener lo que son los emolientes. Va a ser un complemento valioso y de bajo costo. Bueno, tenemos que lo que se hace acá es minimizar lo que es la picación y el dolor, ya que algunos tipos de psoriasis van a estar acompañados de prurito. La prevención, ¿no? Evitar el fenómeno de Koepner, ungüentos tras el baño. El uso de corticosteroides también es importante, ya que es la base del tratamiento de la psoriasis. Antiinflamatorios, antiproliferativos, inmunosupresores.
Y lo que es, ¿no? En lo que es el cuero cabelludo, la cara y superficies de mayor extensión. Se aplica dos veces al día y se puede combinar con otros tratamientos tópicos. Bueno, y algo muy importante es evitar lesiones activas, ¿no? Evitar atrofia cutánea por el uso de estos medicamentos. Y también mencionando, tenemos que usar lo que es análogos de la vitamina D, ya que esta enfermedad va a estar ligada a un déficit bajo de lo que es la vitamina D. Combinación con corticosteroides, el calcipotriol, ah, el calcitriol y el tacalcitol. También tenemos que usar lo que es factores alquitrantes en combinación con corticosteroides. Es muy eficaz. También tenemos champús, ungüentos, cremas, lociones y aceites. Estos que son a la venta sin recetas médicas. Se utilizan 1 o 2 veces por 24 horas, preferentemente por la noche. Tenemos también lo que es el tazaroteno, es un retinoide tópico y que previene lo que es la irritación cutánea y se puede combinar con corticosteroides. También tenemos lo que es la antralina, que sirve, ¿no?, para calmar lo que es la irritación cutánea, manchas en la piel. Tenemos también que la luz ultravioleta. Esto va muy ligado a lo que es la terapia PUVA, que es el uso de un medicamento fotoactivo con el uso de luz ultravioleta. Pero ojo, eso estaba muy contraindicado en lo que es el embarazo. Y bueno, eso, y tener en cuenta, ¿no? La luz ultravioleta, el uso está ligado con el desarrollo de cáncer cutáneo. También podemos los baños de agua salada, climatoterapia, agua masol, inhibidores de la calcineurina, como es el tracolimus y el pimecrolimus, 1%. Áreas faciales de interliginosas, evitar el uso crónico de corticosteroides, muy importante, y lo más que todo, utilizar medicamentos bien tolerados, ya que el paciente hay que hacer una buena anamnesis y preguntarle al paciente qué tipo de fármacos son alérgicos. Bueno, y este es el tratamiento sistémico. Muy importante el metrotexato. Esto para usarlo en lo que es la psoriasis, la artropatía psoriásica y la artritis ungueal. Bueno, también tenemos lo que es el uso de retinoides, derivados de la vitamina A. Esto usarlo lo que es la artritis severa, en artritis pustulosa, psoriasis eritrodérmica, asociadas lo que es la infección del virus del VIH. La dosis va a ser 25 miligramos cada 48 horas y 50 miligramos cada 24 horas. Esta se puede dar en lo que es la combinación de la terapia PUV. Ya mencionamos, ¿no?, que es el uso de un medicamento fotoactivo por vía oral con el uso de luz ultravioleta. Bueno, también está contraindicado en el embarazo. También tenemos algunos inhibidores de la calcitonina sistémicos, como es la ciclosporina. Es usarlo en lo que es la psoriasis severa, dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo vía oral. Eso, ojo con la nefrotoxicidad y la hipertensión. Agentes biológicos también tenemos lo que es el etanercept, el infliximab, el adalimumab, y más, estos son medicamentos nuevos, ¿no?, que están en uso contra lo que es la psoriasis. Y algunos otros inmunosupresores, como son la hidroxiuria y la azathioprina. También tenemos lo que es la apremilast, inhibidor de la fosfoliesterasa 4 y algunos esteres de ácido fumarínico. Importante también aquí es lo que calmar, ¿no?, lo que es la enfermedad más común de la comorbilidad de la psoriasis, que es la artritis psoriásica. Para esto podemos usar lo que es, si es leve, utilizar AINES, si es moderada, fármacos antirreumáticos, si es severa, fármacos antirreumáticos también. En lo que es la aplicación de estos medicamentos van a ir de la mano con lo que es la terapia de la psoriasis, siempre y cuando la comorbilidad sea la artritis psoriásica, que es muy común, ya más que todo al 30-40% de los pacientes. Y tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales, como es la dermatitis seborreica, el líquen plano crónico, la dermatitis atópica, el eczema macular, infecciones fúngicas superficiales. Acá tenemos, ¿no?, unas enfermedades que se pueden parecer a lo que es la psoriasis, como son la tinea capitis, tinea pedis, tinea corporis, hongos, infecciones fúngicas más. Ahora doy paso a mi compañero.
favor, ¿puedes dejar de presentar, por favor? A ver, no se ve la pantalla. Ahora sí se ve, doctor. Sí, sí, está bien, está bien. Ya, doctor. Ahora vamos a continuar con el líquen plano. Este es un trastorno inflamatorio común de causa desconocida y que va a afectar con frecuencia la piel, mucosas, uña y pelo. Tenemos que tener en cuenta que existe una mnemotecnia, que son las 4 Ps para poder caracterizar al líquen plano, que es pápula, poligonal, pruriginosa y púrpura. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que esta va a afectar al menos de 1% de la población y se desarrolla con mayor frecuencia entre los 30 y 60 años. No tiene una predisposición genética ni por el sexo ni por la raza. Y generalmente en las mujeres la enfermedad se manifiesta en la 6ª o 7ª década de vida, mientras que en los hombres puede aparecer incluso en edades mucho más tempranas. Entonces tenemos que tener en cuenta que también en pacientes con líquen plano familiar se evidencia distintos alotipos, como es el caso del B7, el AB19, también encontramos el B18 y el CB8. Ahora, en cuanto a la etiología y patogenia, vamos a considerar que la etiología del líquen plano no es bien conocida, pero está mediada por mecanismos inmunitarios. Entonces, lo primero que se va a dar va a ser un reconocimiento de los antígenos específicos del líquen plano, y estos van a estar dados principalmente por los linfocitos citotóxicos CD8. Entonces, lo vamos a encontrar primero, que van a reconocer antígenos exógenos, por ejemplo, una proteína alterada, un fármaco, un alérgeno de contacto, un agente viral o un agente infeccioso. Asimismo, es posible que ciertos sensibilizadores por contacto, como los metales, actúen como aptenos e induzcan a una respuesta inmune. Entonces también vamos a encontrar ciertos tipos de infecciones como sífilis, el virus del herpes simple, amebiasis y la hepatitis C. Bueno, en este caso se hizo un estudio, en caso de la hepatitis C, que es un caso control en la que se ha demostrado que existía una relación entre el virus de la hepatitis C y el líquen plano. Entonces, primero, como ya mencioné, se va a hacer el reconocimiento de los antígenos específicos. Segundo, se va a dar la activación de los linfocitos citotóxicos. Una vez que estos se hayan reconocido a los antígenos, se va a producir la activación de estos linfocitos. Y estos van a experimentar una expansión clonal en el sitio de la lesión. Entonces, los linfocitos activados van a liberar citocinas y quimiosinas. Dentro de ellas está la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 10, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos van a generar un proceso y nos van a llevar finalmente a la apoptosis de los queratinocitos. Entonces, para poder hablar de la apoptosis de los queratinocitos, vamos a tener en cuenta que hay 3 mecanismos mediante los cuales los linfocitos T citotóxicos activados van a desencadenar esta apoptosis de los queratinocitos. Uno es la fijación del factor de necrosis tumoral alfa. 2 es la fijación del CD95L, que se va a encontrar en la superficie de los linfocitos T, y 3 vendría a ser el ingreso de la enzima B a los queratinocitos. Entonces, todos estos mecanismos van a activar la cascada de las caspasas en los queratinocitos y van a inducir a una apoptosis de estas células.
Ahora, si nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que el líquen plano, bueno, como ya lo mencioné, va a afectar a piel, mucosas, especialmente la mucosa oral, cuero cabelludo, uñas y los genitales. Entonces, tenemos que conocer la clásica lesión de un líquen plano, que esta va a consistir en una pápula poligonal, de superficie aplanada, ligeramente y eritematosa a violácea. Entonces, estas pápulas tienden a agruparse y van y en la parte superior de la lesión incluso se puede observar una escama delgada, transparente y adherente. Entonces, tenemos que tener en cuenta las 4 P's que ya mencioné, que estas suelen ser púrpura, poligonal, pápulas y pruriginosas. Ahora también tenemos que tener en cuenta que en algunos casos se puede presentar o puede verse las líneas blancas finas en la superficie de las pápulas, que son las estrías de Whitcomb, y tener en cuenta la erupción que a menudo se disemina en un curso de 1 a 4 meses. Casi siempre va a afectar a las extremidades y esta va a afectar de forma simétrica y bilateral, con mayor frecuencia en las extremidades inferiores. Ahora, también hay distintas formas de líquen, por ejemplo, el líquen plano, el líquen invertido, que va a afectar a las zonas de los pliegues como las axilas, la ingle. Entonces, también, a ver, vamos a ver, bueno, en esta imagen vamos a ver que hay pápulas eritematosas, descamativas poligonales que van a estar alrededor de la muñeca. Acá vamos a ver ya también las pápulas poligonales violáceas e hiperpigmentadas que están presentes en una distribución generalizada. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que hay un tipo de reacción, que es la de Koffner, en la cual se va a desarrollar lesiones en áreas de trauma, y principalmente esta va a estar producida por el rascado. Ahora, hay las variaciones clínicas. Esta va a ser en función a la configuración de las lesiones, al aspecto morfológico y a la localización de las lesiones. Primero vamos a hablar acerca de la disposición de las lesiones. Encontramos al líquen plano anular y al líquen plano lineal. El líquen plano anular se va a manifestar en el 10% de los casos. Esta se caracteriza por agrupaciones arciformes de pápulas individuales y las cuales van a formar una lesión anular con una área limpia a nivel del centro. Estas lesiones generalmente van a afectar, o con mayor frecuencia afectan al pene y al escroto. Y otra forma, tenemos también otras formas de líquen plano anular que se va a observar con mayor tamaño, que pueden alcanzar incluso de 2 a 3 centímetros, que estas se pueden tornar hiperpigmentadas y se registra a nivel del tronco. Ahora, en caso de líquen plano lineal, esta va a adoptar una posición o un patrón lineal después de un traumatismo. Y como ya les mencioné, la reacción de Koffnerización, que se va a caracterizar, por ejemplo, puede ser ante el rascado. Ahora, y según la morfología de las lesiones, encontramos un líquen plano hipertrófico que va a afectar a las extremidades y se considera, esta se va a considerar la variación más pruriginosa. Y las lesiones suelen ser espesas, sobrelevadas, de color pardo rojizo a violáceo, y van a ser hiperqueratóxicas. Esta variante va a cursar con cicatrización e hiperpigmentación. Luego hablamos del líquen plano atrófico, que esta va a presentar pocas pápulas o placas que van a estar bien delimitadas, pueden ir de un color blanco a azulado con una atrofia superficial central. Y esta suele afectar con mayor frecuencia a las extremidades inferiores y al tronco. Luego hablamos de un líquen plano vesículo ampollar, que es una variante rara que se va a caracterizar por el desarrollo de vesículas y ampollas, y generalmente esta es una manifestación grave de la enfermedad. Y un líquen plano erosivo y ulceroso que se presenta con ampollas y ulceraciones crónicas. Estas suelen ser dolorosas y también van a dejar cicatrices.
Ya, si vamos a hablar del líquen del cuero cabelludo, según la localización de las lesiones, puede ser a nivel del cuero cabelludo, donde en este caso se van a observar pápulas foliculares queratóxicas que van a estar separadas y se fusionan en el cuero cabelludo para poder formar placas. Este trastorno con mayor frecuencia afecta a las mujeres. Los pacientes pueden presentar una alopecia focal o multifocal y puede ser extensa. Generalmente en estos pacientes en el estadio final van a presentar una alopecia cicatricial. Ahora, si hablamos del líquen del plano a nivel mucoso, esta puede afectar a las mucosas de la boca, vaginal, esófago, conjuntiva, y esto tiene una prevalencia de un 1%. Entonces, si nosotros hablamos del líquen plano a nivel oral, el más frecuente es el de tipo erosivo, que nos da una sensación de ardor y dolor y es más frecuente en personas de edad avanzada. Y incluso estos tipos pueden generar complicaciones, como es el caso de la infección superficial por cándida. También consideramos que el compromiso gingival puede adoptar la forma de una estomatitis gingival. Entonces, el líquen plano mucoso también va a afectar a nivel de los genitales. Se considera que un 25%, y el área con mayor frecuencia afectada es el glande del pene en forma de pápulas violáceas. Ahora, en caso de las mujeres, también se ha visto un compromiso, pero estas van a ser como placas de leucoplaquia y a veces acompañadas de erosiones. Ahora, también consideramos el líquen plano ungular, que se observa, este se va a observar a un 10 a un 15%, y es infrecuente, y hay hallazgos los hallazgos más frecuentes que vamos a poder observar en esta son el adelgazamiento, la formación de surcos longitudinales, la fragmentación distal de la placa unguial, que es la onychoschisis. También pueden presentar la onycholis y surcos longitudinales en las uñas, como podemos ver ahí, que es la onychorexis. Ahora, si nosotros hablamos de un líquen plano invertido, en este caso van a ser pápulas y placas eritematosas avioláceas que se van a encontrar en sitios interginosos, como es el caso de las axilas, los pliegues inguinales, generalmente esta se va a asociar con una hiperpigmentación. Y el líquen plano palmoplantar, que esta variante de líquen se localiza en las extremidades, suele ser rara, y las lesiones van a consistir en placas eritematosas y escamosas que son muy pruriginosas, con hiperkeratosis, y va a afectar principalmente el arco plantar interno. Ahora tenemos que tener en cuenta que también hay las formas especiales, como es el caso del líquen plano inducido por drogas. Esta es una erupción liquenoide que está, como ya mencioné, por drogas, y puede consistir en una erosión típica o clásica del líquen plano, o también puede ser atípica, donde va a haber pápulas o placas eczematosas que se va a encontrar, generalmente van a tener un proceso de descamación. Entonces, y esas lesiones van a ser de tipo hiperpigmentadas, suelen generar, donde van a afectar alopecia, y tener en cuenta que puede apreciarse un patrón de distribución que va a estar relacionado con la exposición a la luz solar. Entonces, el periodo de latencia de estas formas especiales, como es el caso de inducida por droga, va a depender mucho de la dosis, de la respuesta del huésped, del grado de la exposición y la administración de estos fármacos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en el cuadrito los fármacos que nos pueden dar o inducir a una reacción de líquen plano, como es el caso. Los inductores frecuentes son sales de oro, los betabloqueadores, los antipalúdicos, la furosemida, espironolactona, y entre otros. Y ahora tenemos que tener en cuenta que también va a haber otras que son los síndromes de superposición. Son dos. En caso de un síndrome de superposición de líquen plano al lupus eritematoso, que esta variante es rara y se suele caracterizar por la presencia de lesiones
en parches atróficos hipopigmentados o de color rojo pálido, asociados a telangiectasias. Entonces, vamos a ver que en la inmunofluorescencia directa se va a encontrar inmunoglobulina G, M, la C3 y la determinación que va a estar a nivel de la unión dermoepidérmica y también depósitos lineares granulares de inmunoglobulina M, perdón, y C3 típicos de lupus, pero se van a encontrar ausentes en el líquen plano. Ahora, si nosotros hablamos también de otro síndrome de superposición, es el líquen plano penfigoide, que esta se va a caracterizar por la presencia de ampollas tensas en la superficie de las lesiones típicas del líquen plano o también se va a determinar por la formación de nuevas vesículas. Entonces vamos a ver en la inmunofluorescencia la presencia de inmunoglobulina G o el complemento C3, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, consideramos primero los hallazgos de laboratorio. Estos no se van a acompañar de anormalidades específicas en los estudios de laboratorio. Se puede encontrar disminución de glóbulos blancos, la disminución de los linfocitos, pero otros hallazgos característicos no vamos a encontrar. En cuanto a la anatomía patológica, los dos hallazgos histológicos principales van a ser la queratocitosis epidérmica y las reacciones linfocíticas. Entonces va a haber lesiones de queratocitos epidérmicos basales, hay una hiperqueratosis, hay una hipergranulosis, que es esta, generalmente se va a caracterizar por ser en forma de cuña, y va a haber crestas interpapilares que van a dar la forma en dientes de sierra. También va a haber los cuerpos de Cibatle, que son queratinocitos apoptósicos en la epidermis inferior. Y en la inmunofluorescencia nos revela la presencia de numerosas células apoptósicas en la unión dermoepidérmica, y estas se tiñen principalmente con la inmunoglobulina M, y raramente puede haber la inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, y también se va a observar los depósitos irregulares de fibrinógeno en la unión dermoepidérmica. Tenemos que considerar también, en cuanto a la evolución y el pronóstico, tener en cuenta que el líquen plano es una enfermedad impredecible y por lo general tiene un tiempo de duración de 1 a 2 años, pero también puede evolucionar y seguir un curso crónico. La duración de la enfermedad va a variar de la magnitud y el sitio del compromiso. Entonces podemos ver, por ejemplo, la forma generalizada tiene un curso rápido y generalmente se cura de forma espontánea. Ahora, el líquen plano piloso representa una de las variantes más crónicas. Luego consideramos, por ejemplo, el caso del líquen plano hipertrófico, va a estar asociado a una evolución prolongada intermitente. La duración de un líquen plano oral aproximadamente vendría a ser de 5 años, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la duración de la enfermedad va a mostrar los siguientes patrones. Por ejemplo, una enfermedad generalizada, una enfermedad cutánea más una enfermedad mucosa, o bien una enfermedad mucosa o un líquen plano hipertrófico, que sería un líquen plano piloso, ¿no? Y cuando hablamos del tratamiento, tenemos que tener en cuenta, primero va a haber un tratamiento de líquen plano oral, tener en cuenta las medidas generales, que es importante una higiene oral adecuada y los cuidados dentarios periódicos. Ahora, acá vemos un cuadro donde los fármacos de primera elección vendrían a ser los corticoides tópicos. Estos van a representar la primera línea de tratamiento en pacientes que tengan un líquen plano con afección hacia las mucosas. Entonces, vamos a ver, dentro de los corticoides puede darse una combinación de la fluocinomida en forma de gel adhesivo o la base de acetonida al 0.1%, al 1%, perdón, y se asocia a resultados satisfactorios. Ahora, los analgésicos tópicos, estos nos van a ayudar bastante con el alivio sintomático en pacientes que tengan dificultad para masticar o ingerir alimentos, ¿no? También vamos a considerar a los glucocorticoides sistémicos, los cuales van a ser eficaces para el tratamiento de un líquen plano oral o bulbo vaginal erosivo. Y también consideramos los retinoides, el ácido retinoico o el gel de tretionina,
que es eficaz para el tratamiento de lesiones orales y del tipo principalmente erosivo y en placas. Entonces, este gel se va a dar 2 miligramos al día. Entonces, estos vendrían a ser los de primera elección, son los corticoides tópicos, los glucocorticoides sistémicos, los retinoides, por ejemplo, y luego vamos a encontrar entre otros fármacos la ciclosporina, tracolimus y estos, por ejemplo, la ciclosporina se da en una dosis de 100 miligramos 3 veces al día, y esta se puede administrar principalmente en forma de lavados bucales, y entonces van a ser eficaces principalmente para las formas erosivas. Y en caso del tracolimus, que es un inmunosupresor, el cual va a inhibir la activación de las células T, y también vendría a ser muy eficaz en caso de los de tipo erosivo, y va a aliviar tanto el dolor como el ardor. Entonces, y en caso de un tratamiento de líquen plano cutáneo, también vamos a ver que los de primera elección son los glucocorticoides tópicos, por ejemplo, la triamcinolona, que es de 5 a 10 miligramos por mililitro, el cual vendría a ser eficaz para el tratamiento tanto de un líquen plano cutáneo como para el tratamiento de uno de tipo oral. Y consideramos también a los glucocorticoides sistémicos, los cuales van a ser eficaces a dosis mayores, pero con un periodo con un adecuado periodo. También se ha recomendado el uso de la prednisona de 5 a 10 miligramos al día durante 3 a 5 meses, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los medicamentos de primera línea que vamos a considerar en un líquen plano cutáneo: los esteroides tópicos, el tracolimus o el primecrolimus de forma tópica, y los sistémicos. Y ya como segunda, si no resulta esto, vamos a dar los de segunda elección, como es la ciclosporina, la dapsona, la hidroxicloroquina. Ahora, continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre el tema de la pitiriasis rosada, o también llamada, ¿no?, la pitiriasis rosada de Hilbert. Esta va a ser una enfermedad cutánea aguda, autolimitada, se va a autolimitar de 4 a 8 semanas. Va a ser exantemática, se va a caracterizar por la aparición, ¿no?, de lesiones papuloscamosas, van a ser ovaladas. Estos se van a resolver de manera espontánea. Vamos a ver, ¿no?, acá en la figura A, vamos a ver acá un parche precursor. Esta va a ser una placa eritematosa roja asalmonada. Esta va a presentar, ¿no?, con una escama en collar sobre la orilla del borde. También este collar va a significar, ¿no?, la escama que va a estar adherida a la periferia y va a tener una porción suelta hacia el centro de la lesión. También vamos a ver acá en la figura B, vamos a ver el exantema de la pitiriasis rosada con el parche precursor, ¿no? También vamos a ver las pápulas y vamos a ver las placas pequeñas, ¿no? Estas van a tener configuraciones ovaladas y que van a seguir las líneas de tensión de la piel. La descamación va a ser fina, ¿no?, de las pápulas de color rojo asalmonado, y se va a presentar, ¿no?, el collar del parche precursor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver la epidemiología. La pitiriasis rosada, ¿no?, va a afectar principalmente a adultos jóvenes. En la incidencia se va a presentar, ¿no?, esto se va a presentar entre los 15 y los 35 años, pero puede presentarse raras veces, ¿no?, en los lactantes y en las personas mayores. La temporada de aparición se va a presentar, ¿no?, en primaveras y otoño. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener la etiología, ¿no? La etiología, vamos a ver que va a existir, ¿no?, una evidencia empírica experimental limitada en relación a la exposición a los agentes infecciosos. ¿Cómo van a ser, no? Principalmente se va a asociar, ¿no?, los que van a causar los agentes virales van a ser el virus herpes 6 y el virus herpes 7 principalmente.
También se ha sospechado, ¿no?, de componentes inmunes en la patogénesis de la pitiriasis rosada que van a sostener también que se va a tratar de una enfermedad que va a afectar a individuos genéticamente susceptibles. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Vamos a tener ahora las manifestaciones clínicas. Eh, el 5% de los pacientes que van a presentar, ¿no?, un cuadro de pitiriasis rosada, se va a observar los pródromos de cefaleas, malestares generales y faringitis. Mm, Vamos a ver acá, ¿no? Inicialmente, la mayoría de las personas van a desarrollar estas placas escamosas, ¿no?, grandes. La placa heráldica, como se ve en la imagen, en la flechita, se va a desarrollar, ¿no? Y dentro de 1 a 2 semanas. Esto van a aparecer, ¿no? Los parches rosados también van a ser pequeños, que van a aparecer en el tronco, los brazos y las piernas. Mm, Típicamente el cuadro va a comenzar, ¿no?, con una placa o un parche único primario va a tener el tamaño de 2 a 10 centímetros. Estas van a aparecer en la parte proximal de las extremidades. En los días, ¿no?, entre los días 7 y 14 posteriores va a aparecer una erupción centrípeta de pápulas y placas de color rosado a marrón claro. Estas van a medir de 0,5 a 2 centímetros, un poco más pequeñas. Las lesiones van a tener un borde descamativo ligeramente sobrelevados, como vemos acá en la imagen, a la derecha, en forma, ¿no?, de collaretes que van a ser similares a las que van a aparecer también en las dermatofitosis. Vamos a ver, ¿no?, acá en la imagen, que en 1 a 2 semanas estas pápulas se van a extender, ¿no?, en dirección centrífuga en la parte del tronco y la raíz de los miembros, como vemos en la imagen, en la parte posterior y en la parte anterior del tórax. También vamos a tener una distribución característica, ¿no?, que se va a conocer como el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, porque se van a ver las formas de las pápulas como árbol de Navidad. También vamos a tener que la mayoría de los pacientes van a presentar, ¿no?, el prurito, va a ser generalmente intenso. En los niños y en las mujeres embarazadas van a predominar las pápulas con mínima descamación. En los niños va a ser frecuente, ¿no?, la pitiriasis rosada inversa, que se va a presentar las lesiones en las axilas, en las ingles y se van a extender. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tener el diagnóstico. Este se va a confirmar, ¿no?, mediante estudios histopatológicos, en la cual va a consistir, ¿no? Se va a ver una dermatitis espongiótica con exocitosis discreta de los linfocitos. Y estos van a tener con focos de paraquerotosis. Este va a coincidir con las áreas de la epidermis alteradas. Vamos a vamos a tener estudios de laboratorio. Estos no van a tener, ¿no?, una alteración analítica, pero se va a ver, se ha referido que va a haber leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis y la velocidad de sedimentación globular, el BCG, va a estar aumentado. También debe practicarse, ¿no?, la prueba serológica para la sífilis, el BDRL, para los pacientes que tienen sífilis, ¿no? Si va a existir dudas con sífilis secundarias, porque esto también pueden causar pitiriasis rosada. Dentro del diagnóstico diferencial, como vemos en las imágenes, ahí en la primera imagen, en las manos, vamos a ver el secundarismo luético. Esto va a afectar, ¿no?, principalmente a las manos y a las plantas. También otro diagnóstico diferencial, vamos a tener también a la dermatitis seborreica, también por erupciones por fármacos, como ejemplo, ¿no?, el captoprilos, los barbitúricos, también con la psoriasis en gotas, también con las dermatofitosis, también con la pitiriasis versicolor, con los exantemas y la hiperkeratosis blanquecina. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vamos a tener el tratamiento
este va a ser principalmente sintomático. Eh, se van a, se va a dar los antibióticos orales o las lociones antipruriginosas tópicas para el alivio de los pruritos. En la pitiriasis rosada no se va a precisar ningún tratamiento, pero en algunos pacientes se va a administrar, ¿no? Los antihistamínicos para aliviar el picor, el prurito. También raramente es necesario utilizar los corticoides, ¿no? En forma de crema. Esto se va a utilizar sobre las lesiones o también se va a utilizar, ¿no? La fototerapia de los rayos ultravioleta B en casos de picor. También el tratamiento durante una semana con medicamentos, ¿no? Frente a los virus, ¿no? Como el herpes simple 7 y 6, se van a utilizar el aciclovir y este va a acelerar, ¿no? La curación de las lesiones de la pitiriasis. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Está bien, un líquido en plano ha estado bien. Pitiriasis rosada también. Es un poquito había que profundizar, pero hay que leer a partir de lo que han expuesto sus compañeros. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el siguiente lunes, Paola. Ok.